ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Lo que hemos contemplado y nuestras manos tocaron, debe cantar, debe gritar. Pollo, carne, pescado, cochino. Todos. Hola, hola, ¿cómo están? Me alegra poder iniciar una temporada más de Clave de Fe. Clave de Fe es un programa que se ha pensado como evangelización y visibilizar la música de la iglesia. Hoy hemos pensado invitar o hemos querido invitar a un amigo muy conocido acá en Mérida y el tema de hoy es música para edificar. Con nosotros el profesor Bernardo Moncada. Un placer, profesor, tenerlo por acá y bueno, me parece interesantísimo el tema de hoy, música para edificar, proveniente de un arquitecto conocido acá en la ciudad. Entonces, bueno, un poco de su historia, su trayectoria, de dónde viene. Muchas gracias, padre, muchas gracias, querida audiencia. Bueno, en primer término, el nombre es muy apropiado por la combinación de arquitectura y música, una combinación que llevo en el corazón. De hecho, como arquitecto, graduado en la ULA, que he tenido ya mi trayectoria, soy profesor titular jubilado, pero me autodenomino jubilado hiperactivo, no jubilado activo, y porque sigo haciendo muchas cosas, gracias al Señor. Y entre ellas me tocó hacer el proyecto de un monasterio, de la abadía de las hermanas trapenses en Momocaro Alto, que cumple, por cierto, esta semana que viene 40 años de presencia en Venezuela. Y a ellas debo estar haciendo este programa y a la música de ellas, porque son unas cantantes extraordinarias. La atención por la música es agustiniana, quien canta Ora dos veces. Y la historia es que yo las visité con la duda de si hacer un proyecto en un sitio tan remoto, y en ese momento yo verdaderamente la fe la tenía como las tienen muchos cristianos, en la nevera. Y entonces no quise participar en la oración de ellas, pensaba que era una oración normal, y me quedé esperando al lado, fuera de la iglesia, y las oí cantar. Cuando las oí cantar, mi corazón dio un vuelco, y decidí que iba a hacer el proyecto. Y con ese proyecto, no solamente edifiqué esa abadía, sino que me edificó ella a mí. Entonces, para mí la música, y sobre todo el canto, es algo fundamental en mi historia, porque gracias al canto de esas hermanas, yo fui conquistado y en muy poco tiempo estaba de cabeza en la fe. Porque anteriormente a ese momento, que pudiéramos decir un punto de inflexión en su vida espiritual, no tenía fe o ¿cómo era esa experiencia? ¿Cuál era su...? Bueno, porque como muchos adolescentes en una familia moderna, uno queda como demasiado libre en el sentido de que le quitan los vínculos, de que lo dejan demasiado suelto. Y una serie de experiencias, una serie de amistades, pues me pusieron en la mentalidad de moda, qué sé yo, el socialismo agnóstico, sino ateo. Y como profesor de la universidad, lamentablemente la universidad que nació de la iglesia, en la modernidad se volvió como un ácido que corroe la fe. Y muchos profesores vivimos, porque yo vivía así, en una abstracción del mundo y una abstracción de Dios. Y entonces, y es la moda. De hecho, cuando tus colegas ven que tú te conviertes, empiezan a asombrarse y a tratarte como un bicho raro, ¿no? Gracias a Dios conmigo eso duró muy poco, la gente lo asimiló rápidamente, pero esa experiencia de vivir sin fe, es buscar permanentemente como investigador, como artista, como lo que sea, algo que nunca te va a saciar, porque lo estás buscando en el lugar equivocado. Y entonces, en un momento dado, cuando comenzó este cambio, que todavía no termina, porque gracias a Dios la conversión es para siempre, uno pues encontró el centro, encontró la fuente, y la vida cambia totalmente. O sea, venías de toda una experiencia intelectual, de un movimiento que hubo aquí muy fuerte en la ciudad
de los movimientos de izquierda, de los Sí, movimientos claro. socialistas, de la base intelectual marxista, Claro, y porque llegó a ese punto de inflexión. yo estudié bien el marxismo porque no era un socialista flojo, sino que trataba de formarme, igual que me he formado después de reconocer mi pertenencia, mi regreso a la iglesia. Y entonces, pero sí, es como una moda. Un gran pintor al que conocí personalmente, gracias a Dios, un estadounidense, en un momento dado sintió que se agotaba su vocación y su inspiración. Y estaba a punto de matarse cuando encontró por una serie de circunstancias la iglesia y se convirtió. Y los críticos de Estados Unidos decían, William Congdon, que así se llama, ha muerto y se ha suicidado, para significar que había abrazado la fe. Bueno, entonces en este segmento precisamente, primer segmento llamado Inspiración, vamos a escuchar la canción que nos tienes preparada para este día. Esta es una canción italiana, se llama Pobre Voz. Yo pertenezco a un movimiento donde el canto y la música son fundamentales, ¿no? Son la expresión más importante de la espiritualidad de nuestro corazón. Y la canción dice prácticamente en pocas palabras, pobre es la voz del que canta sin una razón, del que canta sin un porqué. Debe cantar, debe gritar, porque el aliento de la vida, para que el aliento de la vida no tenga fin. Y después dice, no es pobre la voz del que canta con un sentido. Y así es nuestra voz, canta con un porqué. Povera voce di un uomo che non c'è, l'altra voce se non ha più un perché, deve cantare, deve gridare, che il respiro della vita non abbia fine, poi deve cantare perché la vita c'è, la nostra voce canta con un perché. Eso la abrevié un poquito. Bueno, muy bien, interesantísima esta experiencia que hemos escuchado en este día. Bernardo Moncada, continuaremos conversando con él en el próximo segmento. Entonces los esperamos, no se vayan, espérense que continúa súper interesante. Clave de fe, en armonía con Dios. Continuamos con este segundo segmento de Clave de Fe, denominado Estrofa. Y nos encontramos con el profesor Bernardo Moncada, que nos ha estado comentando su interesantísima experiencia de conversión a través de la música y a través del arte, de la arquitectura, y queremos seguir conversando con él sobre su experiencia musical, ¿no? Gracias, padre. Bueno, yo siempre me he debatido entre artes visuales y música y siempre he seguido los dos caminos. Empecé como autodidacta, pero fui, gracias a Dios, alumno del maestro Leogildo Díaz en la Escuela de Música, uno de los mejores maestros de guitarra de Venezuela, diría yo, que en paz descanse. Y luego, pues, fui seducido por el mundo del rock. Y tuve 3 bandas de rock, pertenecía a 3 bandas de rock. Yo diría que una de ellas verdaderamente muy profesional, muy buena. Y el rock, en el fondo, también transmite una aspiración humana, a veces muy ruidosamente, a veces muy estridentemente, pero en realidad es un canto de rebeldía que pide algo más allá de lo que el mundo ofrece. Y desde ese punto de vista el rock es una expresión muy respetable, porque hay que mirar en el fondo. En el fondo lo que el corazón del hombre quiere, clama, es Dios. Es lo único que puede saciar esa fe. Por eso hay rockeros que cantan a Dios también. Pero el rock yo no le cantaba a Dios, sino que, bueno, cantaba esa rebeldía. Y luego, cuando comenzó este camino de conversión, siempre digo que por fin descubrí para qué tocaba la guitarra y para qué cantaba. Porque en el fondo esa expresión encontró una respuesta.
encontró una escucha verdadera, que es la escucha del Espíritu Santo, es la escucha de Dios. Y es un modo de transmitir eso también al pueblo que tiene la misma sed que nosotros. Algunas canciones de rock universal que toque el tema religioso marcadamente. Yo de verdad que del rock no soy muy buen conocedor. Ya veo. Pero ¿por qué pasa eso? Que normalmente la vida espiritual, la vida de la fe, mira con mucha sospecha ese mundo, ¿verdad? Pero hay mucho más de lo que uno cree. Hay un grupo extraordinario de rock que está compuesto solamente por sacerdotes en España, que se llama La Voz en el Desierto. Y suenan también como el grupo Queen, que es uno de los grupos legendarios del rock. Ellos suenan así, pero claro, su mensaje es radicalmente evangélico, ¿no? Hay una pieza que se llama El Señor es fiel, que yo la recomiendo como música, como rock y como mensaje del evangelio, ¿no? Y es muy impactante verlo, ¿no? Hay un grupo irlandés que se llama U2, muy famoso, cuyo líder tiene un acentuado espíritu religioso. Es famoso el momento en que él le regaló sus legendarios lentes oscuros al Papa Juan Pablo II y San Juan Pablo se los puso, ¿no? Es decir, es un hombre de este calibre. Tiene una canción que se llama Gracia, que se oye como que le estuviera cantando una niña, pero quien sabe leer la canción se da cuenta de que está hablando de la gracia divina en la vida de él. Y él dice, entre todas las cosas que dice, porque es un hombre que también sabe hablar, dice, el karma existe, el universo te devuelve lo que tú le entregas, pero gracias a Dios hay algo superior al karma y se llama gracia. La gracia te protege de que tus malas obras se te devuelvan. La gracia te puede salvar. Y eso es algo que me hace muy dichoso, porque si no uno como yo estuviera perdido, dice él. Bueno, muy interesante todo esto que hemos estado escuchando, que hemos estado conversando con el profesor Bernardo Moncada. Ahora viene un segmento que se llama Preguntas en Semifusa. Es un segmento de preguntas rápidas en donde normalmente las personas responden lo primero que se le viene a la mente. Entonces, es un breve momento de preguntas rápidas. Entonces, profesor, ¿listo? Listo. El nombre de alguna mascota. Nicky, un perro. ¿Café o chocolate? Café primero. ¿Guitarra acústica o eléctrica? Esa está difícil. Prefiero la eléctrica. Tengo una muy buena. Un personaje de la Biblia. Daniel, el profeta. ¿Por qué? Porque Daniel es la gratitud. Daniel es el que nos enseña a pasar a través del fuego, a través de los problemas, parados sobre la fe en el Señor y sobrevivir y vencer. ¿Una ciudad de cualquier país? Pésaro, en Italia. ¿Por qué? Porque hay un grupo muy familiar de mi comunidad, del movimiento al que yo pertenezco. Y allí fue enviado la primera vez que fui a Italia. Yo pensaba que jamás ya iba a conocer Italia. Para un arquitecto eso es una tragedia. Y llegué allá y me han acogido como mi familia. Y todavía son mi familia. Una ciudad muy bella. Cerca está la villa de Pavarotti, pero eso no le quita sencillez a la ciudad, donde se vive la fe como familia. El nombre de una materia. De una materia Universitaria. Historia de la arquitectura. Un instrumento de percusión. La tumbadora. Pollo, carne, pescado, cochino. Todos. Hoy tengo pescado. Cantar o ejecutar un instrumento. Ejecutar El nombre de un día de la semana. miércoles, ¿Por qué? porque es el centro. Bueno, el centro es Dios. este ha sido Preguntas en Semifusa, el segmento de preguntas y respuestas de Clave de Fe. Entonces, cerramos este segmento con una experiencia musical. Muy bien.
Ojo de Cielo es una chacarera argentina cantada por un cantante que no es un cantante cristiano, ni mucho menos, Víctor Heredia. De hecho, cuando le dijimos que en nuestro movimiento se canta esta canción en la misa, en todos lados, él se quedó asombrado y dijo que nunca lo había pensado así. Pero si ustedes oyen la letra de Ojos de Cielo, lo que el cantante y el compositor piden ahí y lo que pido yo con mi voz es son unos ojos muy especiales, ¿no? Son los ojos de Jesús. Si yo muro el mundo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me olvidara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, 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 ojos de cielo. Estamos en este segundo segmento llamado Estrofa de Clave de Fe y continuamos con Bernardo Moncada en el siguiente y último segmento. No se retire. Clave de fe, en armonía con Dios. Continuamos acá en el último segmento de Clave de Fe. Estamos conversando con el profesor Bernardo Moncada y hemos estado escuchando toda esta historia interesantísima, cómo fue su proceso, primero desde la izquierda marxista, profesor universitario, luego su proceso de conversión a través de la música de las monjas trapenses de Umucaro, donde le correspondió realizar el proyecto o aceptó realizar el proyecto de construcción y proyección de toda esta experiencia arquitectónica. Entonces me gustaría que conversáramos un poquito más de esto y luego un mensaje para la audiencia que nos está en este momento sintonizando. Muy bien. Bueno, sobre todo sobre el monasterio, por ejemplo, la experiencia del proyecto. Yo empecé el proyecto y todavía estaba renuente a entender exactamente lo que me estaba pasando a través de la profunda amistad que se estableció con esas hermanas. Son monjas de clausura, pero su casa es una casa de alegría extraordinaria. Uno las oye reír, parece que la risa de ellas se escuchara hasta aquí a Mérida. Son personas sumamente alegres, una comunidad de monjas además muy viva, con una gran cantidad de vocaciones.
hicimos un estimado de cuántas novicias iba a atender y cuando volví de mi año sabático tuve que duplicar el monasterio, volver a hacer otro proyecto, porque no bajan de 30 monjas en ese sitio recóndito entre las montañas, entre Trujillo y Lara. Y desde entonces la música me ha ido ganando. Todas las mañanas mi primera oración es un canto siempre, es un himno, porque llena el corazón de tal manera y uno siente tan fuerte la escucha de Dios que pues ya es una experiencia repetir lo que uno ha visto hacer allá. Y no es raro, yo estaba en este momento pensando una cosa curiosa. Un amigo que es un fumigador, hace fumigación aquí. Una vez lo contraté para que fuera a correr las chiripas de mi apartamentico y entonces el hombre resulta que es evangélico y hace un apostolado y lo hace, él es colombiano y lo hace a través de vallenato. Y me ha dejado 3 CDs de vallenatos todos hablando del evangelio. Es decir, que la música, sea cual sea, se presta para esto, ¿no? Y de hecho, la manera de componer matemáticamente los volúmenes y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la iglesia, con todos los elementos de aquel proyecto famoso, que es el proyecto más importante que habré hecho en mi vida ya, y es bastante grande, obedece a teoría musical, porque uno también ha estudiado teoría musical. La música es matemática, son proporciones, son relaciones, igual que la arquitectura. Entonces fue fantástico porque pude poner ahí en juego todo un caudal de conocimientos que estaban ahí acumulados sin una razón profunda y que encontraron ahí su razón profunda eventualmente. Cuando terminé el proyecto me di cuenta de todo lo que había hecho, porque habiendo comenzado sin fe, hacía las cosas sin saber, quedaban bien, pero no sabía por qué. Y fue mágico descubrir al final el porqué de aquella cosa que a todo el mundo le gusta. Gracias a Dios es un monasterio que le gusta a todo el mundo. Ahí hay una Virgen de Coromocho hecha por el maestro Manuel de la Fuente, sumamente original. Lamentablemente está en el claustro y es muy difícil entrar a verla. Pero toda es una obra de arte donde, como les digo, arquitectura, música se unen y resuenan con el canto de las monjas de una manera maravillosa. Y esa es una técnica de arquitectura que viene de la Edad Media, ¿no? Sí. Y sincronizar los elementos matemáticos de la música con la arquitectura en donde se va a llevar a cabo la experiencia de fe. Claro, yo doy una conferencia que se llama Polifonía en Piedra, que habla precisamente de eso, de cómo en el gótico la luz y la música son las que arman todo el edificio en realidad. Son materiales de construcción propiamente, sin ellos no está completa la iglesia. Si no está el coro y si no está la luz, y cómo va pasando los cambios en la historia de la música van relacionados con los cambios en la historia de la arquitectura, del románico al gótico, y es apasionante porque uno ve la síntesis. Interesantísimo, eso es interesantísimo. Sí, lo es. Y hemos visto, de hecho lo conversábamos en estos días en un café, de cómo muchos músicos, en el fondo, o buenos músicos, tienen unos conocimientos impresionantes de matemáticas, son arquitectos, son ingenieros, son científicos, matemáticos, ¿no? Sí, y teológicos también, porque, por ejemplo, uno escucha un coro o ve la traducción de un coro de Bach y encuentra, yo a Bach le digo que es el protestante más católico que ha existido, porque un Magnificat compuesto por Bach canta a la Virgen como pocos católicos sabemos hacerlo, quizá Tomás Luis de Victoria. Y en los aguinaldos, nuestros aguinaldos venezolanos tienen un contenido teológico impecable. Es decir, que el compositor, no sé si es por inspiración o por estudio, pero realmente acierta cuando habla de la presencia del niño, cuando habla de su relación con los padres, cuando habla de los pastores. Hay un contenido teológico que a mí me conmueve mucho desde que le puse atención, porque mucha gente los canta sin ponerle atención, pero es una síntesis. Y mi primer maestro en la formación como arquitecto, me enseñó que si yo no era músico no podía ser arquitecto. Gracias a Dios yo había estudiado guitarra, entonces me aceptó en el grupo.
pero es así a veces de exigente la relación. La arquitectura, decía Goethe, y termino, es música congelada. Qué interesante esa expresión. Bueno, vamos a descongelar la arquitectura con este último canto que nos tienes preparado. Pues este es un arreglo que hizo una cantante también de mi movimiento, se llama Claudia Álvarez. Y es un arreglo que simplemente transcribe las palabras de la primera carta del apóstol Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida. Eso es lo que les anunciamos, porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos. Somos testigos y lo anunciamos, vida eterna que existía junto al Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también, para que vivan la comunión con nosotros. Bueno, este ha sido este último segmento de Clave de Fe. Hemos cantado en clave de sol, pero también en clave de fe. Gracias al profesor Bernardo por estas palabras tan interesantes. Seguramente que vamos a tener una buena audiencia para este programa, porque recoge también la experiencia de muchas personas en la ciudad y en el mundo que han tenido procesos de conversión a través del contacto con Dios de diferentes maneras. Entonces, muchas gracias por estar aquí, que Dios los bendiga. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de la Arquidiócesis de Mérida y a través de la televisora andina de Mérida. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes a la misma hora. Dios los bendiga.